Hola gente de YouTube, les doy la bienvenida a mi aldea virtual que no está en ningún lugar. Yo soy Aldo Galdana, el forastero doctor, su amigo, y los invito a quedarse conmigo hasta el final del video. El día de hoy vamos a hablar de cuentos. Pero antes de entrar en materia, quisiera, invitarles en primer lugar a que sean parte de esta pequeña familia que apenas está iniciando a crecer. Así que los invito a suscribirse a mi canal y a activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise hasta sus terminales telefónicas que he subido un nuevo video y estén pendientes a todo lo que yo estaré compartiendo con ustedes. ¿De dónde surgió esta idea? Pues resulta que yo soy miembro de un grupo de literario, por así decirlo, de dos amigos más. En este caso yo soy el forastero lector del grupo, está el visitante de Faguas, que también tiene un blog, el cual compartiré con ustedes la dirección, y también está el morador de Abadías, que es un chalado del Imperio Romano y de todo el mundo griego. Y bueno, los tres decidimos crear un grupo llamado Letras, el cual lo podemos encontrar en Facebook. Aquí también dejaré el link por si quieren adherirse a él. Y donde compartimos lecturas, curiosidades literarias y todo lo referente al mundo de la literatura. Pues resulta que un día de tantos, al visitante de Fagua se le ocurrió la genial idea de que se leyera un cuento, leer 10 cuentos durante 10 días, uno cada día, y al final pues hacer o contar pues las experiencias que habíamos tenido, ¿verdad?, de esa lectura. Digamos que para mí significó un reto, porque la verdad yo no funciono con lecturas impuestas o por reto. Es decir, si alguien me regala un libro y me dice que lo lea, inmediatamente no lo hago, porque mis lecturas realmente dependen de mi estado de ánimo, de mi tiempo, que es un poco complicado, y otros factores externos que van condicionando un poco mi nivel de lectura. Así que, bueno, con decirles que inicié Sentido y Sensibilidad de Jane Austen desde diciembre pasado y lo terminé hasta ayer. Y no porque haya dejado de leer en ese tiempo, sino que mientras estaba con ese libro llevaba muchas otras obras alternas. Entonces, de alguna manera así funciono yo. Pues le comento que en estos 10 cuentos vamos a encontrar a Julio Cortázar, a Jorge Luis Borges, a Gabriel García Márquez, a Charles Dickens, a Voltaire y a Ana María Matute. Creo que no olvido ninguno. Sí. Vamos a comentar un poquito los cuentos que me parecieron cada uno. Lanzaré algunos datos sobre cada uno de los autores y posiblemente hayan spoiler para todos aquellos que pues no les quiera no quieran enterarse pues de qué van los cuentos. Pues cuando miren el título de los cuentos pues salten el video. Si ya lo leyeron pues quédense hasta el final, porque me encantaría conocer su opinión sobre el video, saber si ya leyeron los cuentos, qué les pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de seguir, también les quiero presentar a mi nuevo amigo, este pequeño cazador de sueños que me vino desde Costa Rica por una amiga lectora que es amiga en común con el visitante de Faguas que reside en Costa Rica. El morador de Abadías, para más INRI, reside en Roma. Así que bueno, ya les iré hablando más adelante sobre este grupo Letras. Iniciamos. Decía yo acá dándome la del lector, así del super lector, el lector culto, vine y me lancé con Julio Cortázar a leer 2 cuentos de su obra Bestiario. Aquí tengo este pequeño ejemplar de Bestiario, como ven, perdón, es bastante antiguo, es exactamente del año, ya les digo, bueno, se publicó en Buenos Aires. Y es de 1976 de la editorial Editorial Sudamericana. De hecho que Editorial Sudamericana fue la que publicó por primera vez esta obra en 1951. Así que esta debe ser una reimpresión o una reedición de la edición original. Bueno, no dice. El caso es que, bueno, El Bestiario es el primer gran libro de cuentos de Julio Cortázar, que publica en 1951, exactamente el mismo año que el autor decide dejar Argentina por sus diferencias ideológicas con el gobierno de Juan Domingo Perón. Sí, el mismo de Evita, de la famosa película de Madonna con Antonio Banderas. Los 2 cuentos que decidí leer de Bestiario tienen algo en común realmente. Dan la sensación al lector de ser historias ondulantes, de tener muchas posibles lecturas.
El primero es Carta a una señorita de París, que es el segundo cuento en el índice de bestiario. Carta a una señorita de París es precisamente, o está contado en forma de carta, donde el narrador va describiéndole las situaciones que acontecen en el apartamento de André. André es la señorita de París. Bien, el narrador nos va contándole a André que de repente empieza a vomitar conejitos. Así como lo escuchan, es lo inverosímil del asunto. Él vomita conejitos. No puede matar a los conejitos y sigue vomitando conejitos. Al final del cuento se tiene que enfrentar a la situación de que qué hace con los conejitos. Ya, de hecho, el cuento tiene muchas lecturas posibles. Y es lo mismo que sucede de alguna manera con Lejana, que es el otro cuento que decidí leer de bestiario. Pero bien, antes de pasar a Lejana, quisiera recalcar el hecho de que se puede interpretar de muchas maneras, ¿verdad? Como ya lo dije, Carta a una señorita de París. Pero una de las más acertadas que encontré en internet, porque realmente tuve que documentarme un poco para realmente comprender el cuento y volverlo a leer para entenderlo a cabalidad. Por tanto, se puede ilustrar que los conejitos son las obras del autor. De ahí se puede deducir que las obras del narrador. Se deduce que el narrador es un escritor y que él no puede hacer nada con sus obras, simple y sencillamente le salen. Y con el tiempo, estos conejitos que primero eran lindos y que por eso era imposible matarlos, al crecer se van convirtiendo en seres un tanto feos. Lo mismo que sucede con una obra cuando ya ha pasado mucho tiempo de que ha sido evacuada por el escritor. Pasando a Lejana, que es el otro cuento que leí de bestiario, es Alina Torres la protagonista. Y se va describiendo una pesadilla o un sueño, más bien un sueño que tiene Alina Torres sobre una mujer de Budapest. Esta mujer en Budapest es un indigente, ya que él se es descrita como harapienta y que duerme en la calle y que es maltratada en las calles de Budapest. El caso es que este sueño se transforma en una obsesión de Alina, que tiene una vida un tanto de actriz dramaturga en Argentina. Las circunstancias llevan a Alina a viajar a Budapest. Ahí donde descubre que la mujer lejana que descubrió en sus sueños es real y que es su otro yo. Es su otro yo hipotético. Y se funde con ella en un abrazo sobre un puente de las calles de Budapest. Y cambian de personalidad. Y así se va desarrollando la trama hasta el final del cuento. Si ustedes, más bien, como yo me pude haber enterado al final, los cuentos realmente son totalmente fuera de lo común, inverosímiles, y sí necesitan más de una lectura para ser comprendidos a cabalidad. En el caso de Lejana, y yo tuve que regresarme varios párrafos atrás para volverme a ubicar en todo lo que estaba sucediendo, porque realmente no es una lectura, no está escrito de manera lineal, no es una lectura que es un tanto cíclica, se va transponiendo, son como flashazos de pensamiento de los mismos protagonistas de la historia que nos transportan a otra. Un poco me recuerda al estilo que que Juan Rulfo le imprimió a Pedro Páramo. Un tanto parecido. Pero realmente son cuentos extraordinarios. Me asalta y me sorprende realmente el nivel de imaginación que pudo haber tenido, que tuvo Julio Cortázar para escribir estos cuentos con 37 años de edad, que esa edad tenía cuando se publicó Bestiario en 1951. Pero bien, superado un poco el trauma de Bestiario y Julio Cortázar, pues yo dije, bueno, me voy a ir a lo seguro un poco, a un actor que ya había conocido su estilo, y opté por Jorge Luis Borges. Resulta que yo tengo este pequeño ejemplar titulado Narraciones de Jorge Luis Borges, que pertenece a una colección de la editorial Salvat. Este es el numeral 91 de la colección. Y bueno, la colección se llama Biblioteca Básica Salvat. Este ejemplar es de 1970, como creo que toda la colección, y contiene muchas obras de Jorge Luis Borges. Muchas las conozco de El Aleph. El primer cuento que elegí leer de este pequeño ejemplar fue El impostor inverosímil Otón Castro. Este relato es parte de la obra del autor publicada en 1935, titulada como Historia Universal de la Infamia. Para esta historia se nos presenta el personaje principal, que es Otón Castro.
que incluso Borges hace un juego de imposturas desde el título, ya que nos damos cuenta cuando vamos leyendo el cuento que Otón Castro no es el verdadero nombre del personaje, ¿verdad? De la historia. Lo ha optado por circunstancias de la vida, y esas mismas circunstancias lo llevan a conocer otras personas que lo invitan a hacer otro delito de impostura, ¿verdad? De personalidad, ya que él se hace pasar por el hijo fallecido de una rica londinense. Entonces, de alguna manera, lo que explota aquí Borges son esos sentimientos, ¿verdad?, que muchas veces nosotros albergamos como seres humanos. Por un lado, ser pusilánimes ante cualquier tipo de acción, o sea, no tener ningún pretexto moral para no hacer algo que está totalmente incorrecto desde cualquier punto que se vea. Y por otro lado tenemos esa necesidad ante la pérdida de un ser querido de aferrarse a cualquier tipo de esperanza para lograr llenar ese vacío que nos deja. De alguna manera esas fueron las concepciones, o más bien lo que me dejó este cuento. Sobre todo porque realmente el personaje descarado es un ser pusilánime totalmente, y un descarado total. Realmente yo detesté a Otón Castro y todo lo que hizo para hacerse con la fortuna de esta pobre mujer que había perdido a su hijo. Otro cuento que leí ya significa una segunda lectura, y es titulado Enma Suns. Enma Suns es incluido en el libro de relatos cortos universalmente conocido de Jorge Luis Borges, que se llama El Alet, que fue publicado en 1949. Bueno, ¿qué puedo decirles de Enma Suns? De alguna manera nunca olvido Enma Suns porque es como un punto negro, pero sin añadirle el tópico negativo. Es como un punto negro en un conjunto de cuentos que son bastante luminosos desde mi perspectiva como lector, ya que se aleja totalmente del realismo mágico imperante en toda la obra de la LED, y es cuando Borges se acerca a las concepciones básicas del relato policíaco. Con Enma Suns, con Enma Suns pues nos encontramos ante una joven trabajadora de una fábrica que luego de enterarse de que su papá ha sido asesinado, ella traza una venganza. Lo único de este cuento es que nos damos cuenta de todo hasta el final del cuento mismo, porque mientras se desarrolla la lectura, realmente yo como lector no lograba ubicarme en qué era lo que estaba pasando, por qué estaba haciendo todo esto Enma, y hasta el final del cuento es que nos podemos enterar de realmente qué fue lo que la motivó a hacer todas las acciones. Al final es el sentimiento de venganza el que explora Jorge Luis Borges en este cuento de Enma Suns. Y la figura de Enma como tal a mí realmente me fascinó. Es una antiheroína desde algunos puntos, pero también una heroína al final del cuento. Hay una dicotomía muy interesante en este cuento, y por eso ha sido uno de mis favoritos del volumen de publicación de El Alet. Por eso nunca lo olvido. De alguna manera leer a Borges luego de haber salido de Cortázar fue como un aliciente. Pero sobre todo porque ya conocía su estilo y ya había leído en Suns. Si no, hubiera sido igual de catastrófico, porque cuando yo leí los cuentos de la LED, igual me pasó lo mismo que con Julio Cortázar. Tuve que leerlos más de una vez, releer varios párrafos para lograr entenderlo al final, y documentarme un poco luego en internet para escuchar otras opiniones de lo que habían comprendido, y luego tejer, pues, verdad, una concepción más propia de lo que los cuentos significaron para mí.